Héctor. Bueno, antes de eso, los 1.200 millones de pesos invertidos, habría que ver qué tan bien invertidos están. Y yo tengo la hipótesis de que se hubiera podido mejorar el transporte urbano significativamente metiendo en cintura al pulpo camionero, que hace lo que les da su gana en Juárez y en Chihuahua. Tenemos los peores autobuses del país, yo creo. Vean ustedes los trompudos de Juárez sin más que una entrada y una salida. O sea, una entrada, una puerta que es de entrada y salida, por ejemplo. Y ahí no se hace nada para dignificar el transporte que existe ahorita. Entonces, una primera etapa hubiera sido dignificar el transporte, rediseñar las rutas, obligarlos a que compren autobuses más adecuados, cambian horarios, recorridos, etcétera. No se hizo y se gastan 1.200 millones de pesos, a mi juicio, que si yo fuera empresario, yo no lo compraba. Yo no lo compraba porque yo creo que la tasa de retorno de esa inversión necesitaría que esté atropellando a la gente continuamente con las tarifas para poder retornar con suficiente y luego rápido. Gratis. Y luego gratis ahora. Entonces creo que es una inversión que se convierte más bien en un gasto en buena parte. Entonces, y creo que en este sentido pues debe haber una reconsideración total del asunto. ¿Sí? ¿Tú crees que debe reconsiderarse todo el proyecto del Todo el Vivebus? proyecto. Yo pienso que debe reconsiderarse todo el proyecto del Vivebus. Sí. Ahí es que es una reingeniería total. Jaime. Bueno, yo creo que es muy pertinente recordar en este momento quiénes son los responsables de que en muchas ciudades de México, y Chihuahua y Juárez no son la excepción, el transporte urbano no sea un servicio público, sino algo concesionado a la CTM, a la CROC, a las corporaciones del PRI, intocables. O sea, desde la izquierda ha habido proyectos para que se municipalice el transporte, que sea una organización con sentido público, que los intereses de la comunidad estén por encima, pero los gobiernos priistas a lo largo de muchos años en Chihuahua generaron ese monstruo y nunca lo quisieron tocar. Y uno se pregunta en este momento, ¿acaso con el Vivebus se eliminó a la corporación CTM, al Frente Único de Trabajadores del Volante? No, ahí están adentro. ¿Qué capital están aportando? Las concesiones. Incluso se queja el gobierno que ellos contribuyeron también a la movilización de ayer. Lo que están entregando es la concesión que el mismo gobierno les dio. Sí. O sea, porque no le están poniendo dinero. Ese es un aspecto que no debemos perder de vista. El otro muy importante es la corrupción política. Para nadie es un secreto que Duarte se ha financiado su carrera política con dinero privado, producto de la corrupción. Hay manos privadas y hay manos públicas ahí, camino de ida y de retorno. Dinero que se da para que llegues al poder, pero después me lo pagas. O sea, si vemos la prensa del domingo, no sé si del domingo o del sábado, creo que del sábado, hay dos felicitaciones al Vivebus. De Valentín Fuentes, diciendo que qué bueno que por fin la obra se pone en marcha. Valentín Fuentes, que recibió concesiones millonarias para venir a poner la torta de cemento aquí, innecesaria. Y que después también le pagan con la diputación de Adriana y que están aspirando a grandes vuelos, senadurías, gubernaturas y presidencias municipales. Esa es una felicitación. La otra, Cementos de Chihuahua, don Federico Terrazas, pues felicitando a Duarte. Pues cómo no, Claro. O sea, cómo no. Y para mí me queda perfectamente claro que no soy ingeniero, que no se necesitaba ni el carril confinado, ni poner las estaciones del Vivebus, ni tampoco la plasta de cemento de concreto, pues, de hormigón que se puso. Eso elevó exponencialmente la obra pública, pudiendo darle movilidad con unidades, ¿verdad? Diferentes. Por ejemplo, que los discapacitados necesitan Vehículos especiales. vehículos especiales. Bueno, pues era más fácil comprar
camiones que tuviesen al abrir la puerta un desplazamiento para que subiera la silla. La silla de ruedas, ¿verdad? O sea, a tener que poner toda una torta por la ciudad, ¿verdad? De concreto. Entonces, esto está manejado con corrupción política, está manejado con un sentido inadecuado. Yo por eso, cuando entramos a la lucha de la réplica del mausoleo, yo le dije a las gentes ahí del Parque de la Regla, aquí estamos gente con muy diversas motivaciones, con muy diversos agravios. Habrá quienes, desde el punto de vista urbanístico, estético, patrimonio cultural, motivos políticos, pero bueno, vamos a tratar de conjuntar todo este malestar en pequeñas acciones para poder ir abriéndole paso a la inconformidad ciudadana. Yo lo que pude ver el viernes en la tarde y el lunes en la mañana es que había una fiesta ciudadana producto del gran hartazgo. Que no anden buscando agitadores. Yo que soy el más viejo en esta mesa, yo tengo 52 años luchando contra el PRI. Primer acto en Camargo que participé contra el PRI, nunca se me va a olvidar, porque desde ahí pues fui acrecentando y documentando los malos oficios del PRI en su calidad de gobernar. Entonces, que yo sea un agitador o que me aparezca en una esquina en Chihuahua, pues digo, no me la doy de nada, pero ya soy del paisaje urbano de aquí de la ciudad, como para que nos anden tildando de... En una manifestación de protesta, y Jaime, ¿dónde andaba? Pues, o sea, sí, me parece elemental, pero hay una explicación. La escuela de estos políticos. La escuela de Romero, el de escuela de Luis Echeverría, el de escuela de Gutiérrez Barrios, el de escuela de la derecha, el de escuela del anticomunismo. Hay problemas porque hay agitadores. No, el pueblo de Chihuahua debe recordar que cuando Luis Echeverría entró a la UNAM en aquella accidentada... En marzo del 76. 76, pues de los guardaespaldas era Romero, que ahora es nuestro secretario general, y que antes dirigió un ingenio, y que antes dirigió tránsito de Chihuahua. ¿Era Flores Olea o cómo era Carrillo Olea? Carrillo Olea. Era el jefe de seguridad sí, de entonces, él de escuela vieja del anticomunismo, ya pasó. Por eso yo en un texto que publico ahora les digo, es que el muro de Berlín se cayó para todos, señores, no nada más para nosotros primero. Sí, o sea, ya olvídense de esas cosas. Vean los problemas para que los puedan encarar, porque si bien es cierto, Giner Durán dijo, allá por 62, 68, que los problemas no lo dejaban gobernar, como si gobernar fuera no tener ningún problema, pues estos siguen repitiendo lo mismo, o sea, los problemas que nos hacen los agitadores no nos dejan gobernar. ¿Y qué es gobernar para Duarte? Pues andarse paseando, placeando por todo el país. ¿verdad? Pero nunca lo vemos en la mesa de mapas viendo, a ver, respóndeme por esto otro. O sea, yo recuerdo gobernadores autoritarios como Óscar Flores que andaban ahí en Salto Niño trazando las calles y diciendo, hágase esto, hágase este otro. Hasta hay una anécdota que un día llegó Óscar Flores y preguntó, ¿por qué ese poste no lo derribaron? Digo, ¿por qué ese poste está donde no debe estar? ¿Quién fue el pendejo que lo dejó ahí? Y luego pues le tuvo que decir Ramón Reyes, que era el alcalde, es que usted, gobernador, no ordenó que lo quitaran. Y dijo, Óscar Flores, pendejo soy yo. Sí, pero no tenemos ese gobierno. Oigan, vamos al último corte y regresamos. Por periodística que te brinda un análisis objetivo. Volvemos. De regreso ya en la parte final, nos queda algo así como unos 8 o 10 minutitos para seguir platicando con Chuy. Jaime García Chávez y con Víctor Quintana. Quisiera que sea un comentario a la llamada de Luis García, donde él pues reprueba la intromisión, ¿no?, de Miguel Latorre. Oigan, pues es que es lo que hemos estado conversando en toda el día de hoy. A mí lo que me parece es que el principal agitador de los hechos del viernes tiene nombre y apellido. Sí, porque ¿quién mandó el operativo policiaco con agentes sin protección alguna? Muchos de ellos armados con pistola. Y luego a un lugar en donde se sabía que había
posibilidad de tener proyectiles a la mano. Y con una grúa. Bueno, si vas a desmantelar una manifestación, envía tu equipo de antimotines bien preparado, con los escudos, con los cascos, con los toletes, aunque estemos en contra de los toletes, con espinilleras, y no mandar a un grupo de policías, pues sin más protección que el arma. Y luego por el lado donde va a haber proyectiles, esa era una invitación a que hubiera un enfrentamiento y que hubiera cosas mayores. Démonos de santos que no hubo desgracias mayores en la tarde noche del viernes. Así es. Y lo del día de ayer, pues no se necesita ir muy lejos para saber que las manifestaciones fueron desde la mañana, desde que salió, hasta en la noche. Yo en la noche fui a la Terminal Norte a las 8:30, 9 de la noche, y las aglomeraciones eran gigantescas todavía para las personas que llegaban del Vivebús a abordar las rutas alimentadoras, y era una aglomeración. Los trabajadores que hacen normalmente 1 hora o hacían normalmente 1 hora, ahora emplearon 2 horas y media. Hoy disminuyó el problema, pero está claro que hoy aceptan los funcionarios que tuvieron que meter 50 autobuses más en las rutas alimentadoras. Los reportes al Diario de Chihuahua ayer de los usuarios hablando a las 9:30 de la noche diciendo que se habían cortado ya los autobuses cuando habían anunciado que se cortaban. Hay inconformidad de agentes policíacos que ya no quieren trabajar tanto tiempo porque no se les paga. Hay una amonestación y no amonestación, sino, no recuerdo qué tipo de castigo policíaco en la corporación, que se negaron a seguir trabajando. Había, incluso yo percibí molestia en los mismos antimotines que estaban ayer asoleándose, cuidando a los jóvenes, algún puñado de jóvenes que quedaban ahí después de las manifestaciones. O sea, a mí me parece que es muy grave que el gobierno trate de culpar, el gobierno del Estado trate de culpar a unos agitadores como si no hubieran bases objetivas suficientes y abrumadoramente suficientes para generar la inconformidad de la gente, y no únicamente de los usuarios, sino operadores, sino también otros concesionarios. Entonces creo que el gobierno está tratando de justificar, lo decía ahorita, su ineficiencia, su incapacidad técnica, la corrupción que se dio en torno de todo este proyecto. Está tratando de justificar echándole la culpa a un pequeño grupo de gentes y diciendo que se aprovechan políticamente. Mira, en política, si no quieres que se aprovechen políticamente de tus errores, pues no cometas errores. Oiga, una pregunta. ¿Sería el momento de municipalizar el sistema de transporte? Pienso que sí. Pienso que hay herramientas constitucionales y legales para convertir el transporte urbano de las dos grandes ciudades del Estado en instituciones en manos del Estado, con visión de Estado, de servicio público, sino de una rentabilidad, pensándolo en términos de ingresos, simplemente de reposición y de modernización de los equipos para atender a la sociedad. Me parece que está más que evidente esa propuesta. Porque lo que hay ahora es un monstruo complejo en el que lo mismo puede estar Doroteo Zapata que el de la CROC, que el de aquí, que el de allá. Entonces, ese esquema ya está superado, pero por los compromisos políticos que tienen, y no obstante la gran inversión, siguen con el viejo esquema. O sea, no hay ese sentido de modernización de la administración pública o de la verdadera edificación de servicios públicos en favor de la comunidad. Y con toda esa furia privatizadora que traen ahora el PRI restaurado, pues creo que no lo van a hacer. Ahora, yo pienso que es momento de municipalizar el transporte urbano, con tal de que haya un consejo, una especie de consejo ciudadano que lo vigile, porque si no, ya me imagino los técnicos que van a poner al frente de ese organismo de transporte urbano, y ya me imagino cómo van a estar cambiando políticamente. Creo que sí se debe avanzar hacia allá, pero debe haber, como hubo un tiempo en Ciudad Juárez y después se le fue quitando su fuerza y el Instituto de Planeación,
Debe existir un instituto de planeación autónomo realmente que vea este tipo de cosas. En Juárez existía, trabajó muy bien hasta que Teto metió la mano y que le dé continuidad a las casas y le quitó atribuciones y lo desapareció. Sí, y lo desapareció. Y que no sea botín político, que sea un organismo autónomo. Lo que pasa es que aquí los organismos autónomos ya cada vez también ya están recuperados, ¿no? Todos los organismos autónomos, podríamos decir. La señora García de la colonia San Felipe, ojalá y no dejen la lucha porque si no son ustedes, ¿quién? Lo ideal es que nos dejaran la ciudad como estaba antes. La ciudadanía no sabe para dónde ir. Convoquen a la ciudadanía y denles la orientación. Gracias, señora García. Nos quedan 2 minutos a cada uno para conclusiones, un comentario porque nos tenemos que ir. Bueno, yo quisiera terminar con un planteamiento. Vamos hacia 18 años de restauración priista. El estadio de una administración del PAN de 92 a 98 y de ahí Patricio Martínez, Reyes Baeza y ahora Duarte. Y creo que eso ha sofocado el ambiente de Chihuahua. Las libertades públicas, el corporativismo, la dependencia, la aniquilación de los poderes, el gobierno unipersonal, la ineficiencia absoluta, ver cómo todo depende de la voluntad de un solo hombre que aparte no atiende las cosas como deben ser. Yo creo que es momento, y comparto con Valero, de que hay que meter talento, meter ingenio, meter el mejor esfuerzo. Y en lo particular, quizá me vea radical, pero lo estoy proponiendo. Yo estoy proponiendo la desaparición de poderes en Chihuahua, para que se convoque a elecciones anticipadas y que Duarte deje el cargo y un nuevo equipo que emerja de la sociedad, que teja acuerdos, que atienda nuestros grandes problemas, sea el que se ponga al frente del Estado. No lo veo imposible, creo que es el costo de todo esto, no es una historia que haya surgido ayer. Cuando escribí el libro El crimen sí paga, demostré suficientemente en ese texto y con toda la documentación, de que cuando Duarte defendió a Patricio Martínez para que no se le enjuiciara políticamente, estaba buscando la continuidad del mismo esquema de gobierno. Eso ya no lo aguanta Chihuahua. Cuando podamos aguantar, porque ya no se decida, de que hay propuestas, ¿qué tenemos? Desobediencia pacífica, tenemos que pedir la violencia, si hay que pedir una norma, se puede transformar las consecuencias, que la gente políticas y de justas y que estamos en el año tirológico de mañana de retos están. Creo que en ese sentido, quiebre de los partidos que participaron en las últimas elecciones es obvio. O sea, el 40% de la población arroja un gobierno minoritario de la población. De un gobierno guerra no reconocer los errores, porque está caminando en el camino haciendo errores. Y creo que es el caso. No lo reconoce Chaca a otro. Si supuestos agita Chihuahua, no se realmente. Entonces, que hay autoritarismo en el gobierno, hay arrogancia, hay ineficiencia técnica y hay, como decía ahorita, hay corrupción y no se están atacando por ningún lado. Definitivamente creo que la ciudadanía debe actuar y debemos actuar conjuntamente, debemos manifestarnos y debemos exigir organizadamente el fin de este estado de cosas. Una puede ser una revocación del mandato o la demanda de desaparición de poderes, pero yo no veo en el gobierno la capacidad de escuchar, no veo la capacidad de volver atrás en este tipo de decisiones y sobre todo en este tipo de actitudes. Este tipo de actitudes arrogantes, dilapidadoras, no rendidoras de cuentas, no republicanas. Pues yo les agradezco, además, quien va a despedir el programa es Georgina, pero yo les agradezco que haber conversado esta tarde con Jaime García Chávez y con Víctor Quintana, dos destacados líderes políticos y sociales de Chihuahua. No agitadores.
También lo son. Pero en el sentido real de la palabra, no en el sentido peyorativo que se le ha querido dar en estos días, en estas horas, en donde se ha pretendido regresar al viejo lenguaje de cuando... Generiano. Sí, de cuando tomaron preso a Carlos Sánchez Cárdenas en 1941, 48, y le aplicaron el delito de disolución social porque eran agitadores subversivos. Ese lenguaje, creo que por la vía de los hechos además hay que es delito, desterrarlo. la discriminación aquí en Chihuahua. Así hacia los negros. Los negros, vámonos. Muchas gracias por acompañarnos. Ya sabe, mañana aquí en punto de las 6 de la tarde lo esperamos. Pásela bien. Antena 102.5 FM presentó